uno de los más grandes poetas. Mi nombre es Pablo. Sigo siendo como nací, con mis dudas, con mis deudas, con mis amores, con todo el mar para mí. Viajo por todas las latitudes y siempre vuelvo. ¿Qué podría decir yo sin mis raíces? Muy buenas tardes, profesora y compañeros. El tema que vamos a dar a conocer es del poeta Pablo Neruda. Mi grupo está conformado por Condori Baltasar Camila, Velasco Laruta Cris del Bania y mi persona, Gómez Guamán Nora Nicole. Bueno, voy a empezar con las clases de literatura. Como observamos acá, la primera es la literatura contemporánea, seguida por la literatura clásica y terminando en la literatura vanguardista. Empezamos con la literatura contemporánea. ¿Y qué es la literatura contemporánea? Pues es una de las épocas de mayor trascendencia del mundo literario, la cual hace referencia a una serie de estilos y formas que se desarrollaron a partir del año 1940 hasta la actualidad. Esta época está caracterizada por una gran variedad de elementos que van a influir en la composición de las obras literarias, entre ellos las 9 condiciones sociales y políticas de la época, así como la cultura y los avances tecnológicos. La literatura contemporánea, o también llamado movimiento contemporáneo, comprende todas las manifestaciones literarias que se han producido desde la posmodernidad. Se define por un periodo, pero también por su estilo muy particular. La mayoría de los académicos denominan literatura contemporánea a toda producción literaria después de la Segunda Guerra Mundial. Sus principales características son el punto de vista personal, los temas apremiantes y la influencia en la Segunda Guerra Mundial. El punto de vista personal. Las obras de la literatura contemporánea reflejan los puntos de vista sociales y políticos de sus autores. Estos se muestran a través de los personajes, las conexiones con los eventos y los mensajes socioeconómicos de sus obras. La siguiente sería los temas apremiantes. La mayoría de los temas de la literatura contemporánea guardan relación con los problemas agobiantes del mundo de ahora, como la globalización, la raza, el género, la desigualdad, el clima, el medio ambiente, las guerras y el terrorismo. Asimismo, en esta extensa lista se pueden encontrar otros temas como la política, la economía, la ética, la moral, la cultura de masas y medios de comunicación y crimen internacional y otros. Y la última sería la influencia que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Las obras de la literatura contemporánea tienden a estar influenciadas por el estilo de vida próspero que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Este estilo literario tiene sus raíces en la devastación que la guerra trajo al mundo. Ahora pasaremos a la literatura clásica. ¿Y qué es la literatura clásica? Pues es aquella que se generó durante los siglos X a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Es considerada la piedra angular de lo que será posteriormente la consolidación de la literatura a nivel universal. Es así que la literatura de esta época engloba tanto la literatura griega como la literatura latina. Sus principales características son los personajes en las obras, escritos sobre el origen y la prosa. Los personajes en las obras. Bueno, particularmente en los mitos griegos, los personajes eran héroes y dioses. Los dioses eran inmortales y con mucho poder, pero con una cercanía evidente a lo humano, lo cual era representado a partir de virtudes y defectos, como la ira, el rencor, la envidia, los celos, la bondad, etc. Los héroes eran hombres que poseían cualidades extraordinarias y podían ser hijos de mortales o de dioses. Ambos tipos de personaje fueron sustanciales para los poetas de la época, quienes lo tomaron como inspiración para sus obras, pero seguirán presentes en los poetas de la posteridad. La siguiente sería los escritos sobre el origen. En ese momento continúa la escritura de textos que pretenden dar explicaciones acerca del origen del mundo, del ser humano y del universo. A continuación, de lo que nace en la época preclásica de la literatura. Sin embargo, cada cultura tendrá una explicación distinta en cuanto al origen del todo.
Y la última característica es la prosa. Bueno, en esta época donde aparecen también los indicios de la prosa, la cual será compuesta con el fin de ser leída y que permitirá la narración de los conflictos constantes entre Grecia y Persia. Ahora pasaremos a la literatura vanguardista. La literatura vanguardista fue el nombre que recibió el compendio de obras literarias producidas a finales y a principios del siglo XX, entre 1906 y 1940. Estas publicaciones manifestaban marcadas tendencias estéticas, demostrándose de los sistemas convencionales de rimas y estructuras estróficas. La literatura vanguardista estuvo influenciada por una serie de movimientos artísticos conocidos como vanguardias. Estas corrientes de expresión proseguían fines comunes de introspección y ruptura de convencionalismos y órdenes preestablecidos. Las características de esta literatura serían: todo es cuestionado, quebrar la razón y la lógica y espontaneidad. Todo es cuestionado. Los escritores vanguardistas presentan su obra con una clara idea combativa de abolición. La negación a las reglas tasadas es una bandera enarbolada de maneras desafiantes. La literatura que está producida responde al individuo y la necesidad inconsciente de quebrar paradigmas, de no pensar como imponen las estructuras previas, sino como se quiere. La siguiente sería quebrar la razón y la lógica. El vanguardismo da cabida a recursos poéticos como poco convencionales, como el uso de frases sin culminar. Por ejemplo, según los que implementan esta estrategia, la usaban para que el lector pensara y se hiciera parte de las letras, asumiendo los posibles finales que deberían tener los poetas, y además manifestaciones literarias. Era común saltarse las fórmulas lineales tradicionales, aboliendo incluso el uso de signos de puntuación en el hecho literario en gran variedad de obras, sobre todo en la poesía. Y por último estaría la espontaneidad. Esta defendía la elaboración inmediata, partida de las emociones, sin tanta profundidad en el discurso, sin tanta densidad en el pensar, pero con una audacia impactante. Este rasgo particular le hace inclusiva, rompiendo con la influencia burguesa, a la que por supuesto se resistían y oponían rotundamente los vanguardistas. Las letras eran de todos y no solo de un grupo, y aquel que era capaz de crear sin tener raíz ajena, sino teniendo sentido propio, ese era el que realmente valía. Ahora pasaremos a los cambios que tuvo la literatura clásica a la literatura vanguardista. La literatura clásica engloba tanto la literatura griega como la literatura latina. La literatura clásica se caracteriza por buscar el ideal de la belleza y la perfección que los grandes hombres de la época buscaban constantemente, también por ser netamente orales. La literatura vanguardista, en cambio, engloba todas aquellas obras escritas al final del siglo XIX y principios del XX. Aquellos que lo que ellos desean es la renovación, la modernidad y la experimentación formal. Esta literatura participa de la fascinación por el progreso. Se caracteriza más por reflejar una nueva versión del mundo. Biografía de Pablo Neruda, poeta del amor y la canción desesperada. El verdadero nombre de Pablo Neruda fue Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Nació en Parrales, Chile, el 12 de julio de 1904. Fue hijo de José del Carmen Reyes Morales, un conductor ferroviario, y de la maestra Rosa Neftalí. Él perdió a su madre días después de haber nacido por tuberculosis, por lo que su padre llega a tener otra esposa, a la que el poeta le dedicaría un poema llamado La Mamadre. Pablo Neruda tuvo 5 poemas importantes, entre esos está 20 poemas de amor y una canción desesperada. Salió en el año 1904. Ha sido el más vendido y ha superado el 1.000.000 de ejemplares. Y esta obra lo llevó a destacarse entre uno de los mejores poetas de Latinoamérica. Confieso que he vivido, en el año 1973, obra póstuma
En el mismo año de su fallecimiento se publicaron todas sus memorias. Extravagario salió en el año 1958. Esta obra marcó un nuevo cambio en la poesía del autor tras sus poemas románticos y su época más política. Odas elementales, publicadas en el año 1954. Neruda le canta a sus sentimientos, al día feliz, al libro, al mar, al tiempo, al vino y entre otros. Canto General, 1950. Un poema épico social en el que retrata a Latinoamérica desde sus orígenes precolombinos. La literatura de Pablo Neruda perteneció al simbolismo, al surrealismo y al realismo. El simbolismo surgió en Francia en el siglo XIX. Es un movimiento que emplea un contenido simbólico para comunicar emociones y realidades abstractas, además de emplear sus representaciones irracionales y subjetivas. Proponía expresar ideas, pensamientos y valores mediante símbolos. Continuando con el surrealismo, fue un género literario que se inició en Francia entre el año 1924 y terminó en el año 1940. Buscó impresionar al lector con temas fuertes, se hace uso de imágenes y metáforas, trata de mezclar la realidad con la ficción. Se puede expresar por escrito o de cualquier otro modo. El realismo es un movimiento literario en el siglo XIX. Se propuso representar y analizar la realidad de manera objetiva, crítica y en oposición al idealismo romántico. Tiene una linealidad narrativa, un lenguaje claro, objetivo y directo. Características del poema. Cien sonetos de amor es una colección de poemas que no son realmente sonetos, aunque están conformados por 14 versos en decasílabos de rima libre. Fue escrita por el poeta chileno Pablo Neruda y ganó el Premio Nobel de la Literatura. Fue publicada en Argentina en 1959. Esta colección está dividida en 4 etapas del día: mañana, tarde, tarde-noche y noche. Por ejemplo, en la sección mañana se puede ver al orador más optimista, juvenil, exuberante, donde el amor físico es más que el espiritual. O también como en la sección noche, donde el orador es más filosófico sobre la naturaleza y el tiempo que ha pasado. ¿De qué se trata? El libro, en general, son declaraciones que trata sobre un amor desesperado de su persona u otra persona, donde se ve lo trágico y lo maravilloso que podría llegar a ser el amor. Pero yo voy a hablar más sobre el soneto 22. Este soneto se encuentra en la sección tarde, donde se muestra un orador más reflexible, incluso se podría decir pesimista, que se da cuenta de las heridas del amor y que es capaz de apreciar más un amor espiritual y menos físico. Pablo Neruda estaría hablando de un amor o un examor que recuerda los sentimientos que sentían uno por el otro, de una forma pero tan nostálgica, tratando de recordar esos bellos momentos con su amante y describiendo ese sentimiento que sentía. Un recuerdo de un amor que posiblemente no sea o no haya sido correspondido. Se puede seguir amando a pesar del tiempo y la distancia. Se puede estar enamorado sin ver, solo con los recuerdos y la esperanza y las fuerzas del corazón. Su actitud en todo el poema es lírica, donde el motivo lírico es recordar ese amor con su amante o su esposa. A continuación vamos a ver la interpretación del soneto 22 de 100 sonetos de amor. Soneto 22. ¿Cuántas veces, amor, te amé sin verte y tal vez sin recuerdo, sin reconocer tu mirada, sin mirarte, centaura? En regiones contrarias, en un mediodía quemante, era solo el aroma de los cereales que amo. Tal vez te vi, te supuse al pasar levantando una copa en Angola, a la luz de la luna de junio. ¿O eras tú la cintura de aquella guitarra que toqué en las tinieblas y sonó como el mar desmedido? Te amé sin que yo lo supiera y busqué tu memoria. En las casas vacías entré con linterna a robar tu retrato. Pero yo ya sabía cómo era. De pronto, mientras ibas conmigo te toqué y se detuvo mi vida. Frente a mis ojos estabas, reinándome y reinabas. Como hoguera en los bosques, el fuego es tu reino. Ahora vamos a ver las figuras literarias de este soneto. Podemos ver la comparación, como hoguera en los bosques, el fuego es tu reino, o te toqué en las tinieblas y sonó el mar desmedido. También podemos ver una metáfora.
¿O eras tú la cintura de aquella guitarra? También una hipérbole. Una hipérbole es una exageración de un hecho o un relato. Mientras ibas conmigo, te toqué y se detuvo mi vida, que tan solo con un toque de su querida amada se sintió totalmente paralizado. Y finalmente podemos ver una personificación, que es cuando se le atribuyen cualidades humanas a un animal o objeto. En las casas vacías, entré con linterna a robar tu retrato. Fue dedicada a su amada esposa Matilde Urrutia. Este poema es del movimiento vanguardista, ya que ella el abandono de la rima y la métrica, ya que los sonetos no rimaban, tampoco pretendían hacerlo. Entonces, ¿qué es el movimiento vanguardista? Los movimientos vanguardistas son aquellos que en las primeras décadas del siglo XX rompieron con muchas tradiciones con el fin de buscar nuevas formas de expresión y la consonancia de movimientos sociales, políticos, culturales que revolucionaron al mundo. Algunas características podrían ser el rupturismo, la libertad de expresión, y algunos movimientos vanguardistas son el futurismo, que quería romper el pasado de la literatura para expresar su pensamiento, y se caracterizaba porque los escritores del futurismo literario en sus obras eran urbanas y modernistas en sus épocas. El dadaísmo literario. El dadaísmo era un rechazo absoluto a toda tradición antipoética, porque es negativo. Este buscaba destruir el lenguaje exquisito de una poesía y es reemplazado por un lenguaje más de calle o el cotidiano. También era antiliterario porque cuestionaba el arte y la literatura. Surrealismo. Usa metáforas para que el lector haga interpretaciones y esta demuestra que de manera automática el pensamiento soñador del escritor. Creacionismo. Evitaba la anécdota y las descripciones que emplea un lenguaje libre y considera que la poesía es un ámbito de creación absoluta. Y por último, el ultraísmo, donde el elemento más importante era la metáfora y había un rechazo al adjetivo y las conjugaciones. Y su objetivo era la oposición al modernismo. Y Pablo Neruda ha sido un gran representante del vanguardismo literario. Muchas gracias. Si de pronto no existes, si de pronto no vives, yo seguiré viviendo. No me atrevo a escribirlo si te mueres. Yo seguiré viviendo, porque donde no tiene voz un hombre, allí mi voz. Porque tú me quisiste sobre todas las cosas indomable. Y amor, porque tú sabes que soy no solo un hombre, sino todos los hombres.